El aire estaba cargado de un hedor metálico, como si el planeta mismo sudara sangre y óxido. Mis botas se hundían en el lodo viscoso mientras el rugido de las explosiones resonaba en la distancia. La oscuridad era casi sólida, rota solo por los destellos de los disparos y las llamaradas de las cápsulas de suministro que caían del cielo. Era mi primera misión como Eldiver, y ya sentía que había cometido un error al alistarme. Me llamo Damián, tengo 22 años, y esta es la historia de cómo sobreviví, o creí sobrevivir, a mi primera incursión en un mundo infestado. Hace apenas una semana, estaba en la estación orbital, entrenando con los demás reclutas. Nos hablaban de la gloria, de la lucha por la supertierra, de cómo los Eldivers éramos la punta de lanza contra las hordas de insectoides y los ejércitos de autómatas. Nos mostraban videos de propaganda. Soldados con armaduras relucientes, cápsulas de despliegue surcando el cielo y explosiones que reducían a los enemigos a cenizas. Todo parecía un juego. Firmé el contrato sin pensarlo dos veces, atraído por la promesa de aventura y heroísmo. Pero ahora, con el casco empañado por mi propio aliento y el peso de mi rifle de plasma en las manos, la realidad era otra. Éramos un escuadrón de 4, desplegados en un planeta olvidado en el borde del sector Gamma. El briefing había sido breve: eliminar un nido de insectoides, desactivar un puesto de avanzada enemigo y extraer en menos de 2 horas. Fácil, dijo el oficial al mando mientras nos subíamos a las cápsulas de despliegue. Entren, maten, salgan. La supertierra confía en ustedes. Ahora, mientras avanzábamos por un cañón angosto, con rocas afiladas alzándose como dientes a nuestro alrededor, esas palabras sonaban como una burla. El líder de nuestro equipo, un veterano al que llamábamos Toro por su tamaño y su mal genio, iba al frente. Llevaba una ametralladora pesada que parecía una extensión de su cuerpo. A mi derecha, estaba Clara, la especialista en explosivos, con un lanzacohetes colgado al hombro y una expresión de aburrimiento que no encajaba con la situación. Cerrando la marcha, venía Nico, el técnico, un tipo flaco y nervioso que no paraba de murmurar sobre las lecturas de su escáner. Yo, el novato, iba en el medio, tratando de no tropezar con mis propios pies. Ojos abiertos, novato, gruñó Toro sin girarse. Los bichos no avisan antes de morder. Tragué saliva y ajusté el agarre de mi rifle. El arma era pesada, y el retroceso del plasma me había dejado el hombro dolorido en el entrenamiento. Pero no iba a quejarme. No delante de Toro. El cañón se abrió a una llanura salpicada de cráteres y charcos de un líquido verde que burbujeaba al contacto con el aire. En el horizonte, una estructura alienígena se alzaba como una garra negra contra el cielo púrpura. Era el nido. Incluso desde aquí, podía ver el movimiento, sombras que se retorcían, patas que se deslizaban entre las rocas. Mi estómago se apretó. Escáner detecta actividad, dijo Nico, su voz temblorosa. 50, tal vez 60 hostiles. Y, algo más. No sé qué es, pero es grande. Genial, masculló Clara, cargando una granada en su lanzacohetes. Justo lo que necesitaba para animar la noche. Toro levantó un puño, ordenándonos detenernos. Se agachó detrás de una roca y escudriñó la llanura con sus binoculares. Formación de contención, ordenó. Novato, tú cubres el flanco izquierdo. Clara, prepara un perímetro explosivo. Nico, quiero ese escáner funcionando al 100%. Si algo se mueve, lo quiero saber antes de que respire. Asentí, aunque nadie me miraba, y me arrastré hasta una posición detrás de un peñasco. El suelo temblaba ligeramente, como si el planeta tuviera un pulso propio. Apoyé el rifle en la roca y traté de calmar mi respiración. A través de la mira, vi las primeras figuras emergiendo del nido, insectoides del tamaño de perros, con caparazones brillantes y mandíbulas que chasqueaban como tijeras. Corría un rumor entre los reclutas de que los bichos no solo te mataban, sino que te devoraban vivo, usando tus restos para alimentar sus colmenas. No quería pensar en eso, pero la imagen se clavó en mi mente. Fuego a mi señal, dijo Toro por el comunicador. Esperé, con el dedo en el gatillo. Los insectoides avanzaban, sus patas arañando el suelo. Eran rápidos, demasiado rápidos. Entonces, Toro gritó. Ahora. El aire se llenó de ruido. Mi rifle escupió bolas de plasma que chisporroteaban al impactar, derritiendo caparazones y arrancando extremidades. Clara lanzó una granada que explotó en una nube de fuego, incinerando a media docena de bichos.
Toro barría la llanura con su ametralladora, y Nico disparaba ráfagas cortas con su carabina, gritando algo que no entendí. Por un momento, pareció que teníamos el control. Los insectoides caían, sus cuerpos se retorcían en el suelo, y el nido estaba cada vez más cerca. Entonces, el suelo tembló con más fuerza. Un rugido gutural, como el de una máquina rota, resonó desde el nido. Algo enorme emergió de la estructura, un insectoide titánico, del tamaño de un tanque, con un caparazón cubierto de púas y unos ojos que brillaban como faros en la oscuridad. Era un coloso, una de las criaturas de las que nos habían advertido en el entrenamiento. Si ves uno, reza, había dicho el instructor. Coloso. Gritó Nico, su voz al borde del pánico. Necesitamos apoyo aéreo. Toro maldijo por el comunicador. No hay apoyo. La tormenta electromagnética bloquea las señales. Clara, usa todo lo que tengas. Clara cargó su lanzacohetes y disparó. El proyectil impactó en el coloso, arrancando una nube de humo y fragmentos de caparazón, pero la criatura apenas se inmutó. Avanzó, aplastando a los insectoides menores bajo sus patas. Cada paso hacía temblar la tierra, y yo sentía que el corazón me iba a estallar. Novato, no te quedes ahí parado. Rugió Toro. Dispara. Apreté el gatillo, enviando ráfaga tras ráfaga de plasma. Las bolas de energía rebotaban en el caparazón del coloso, dejando marcas humeantes pero sin detenerlo. Clara lanzó otra granada, y esta vez el impacto hizo que la criatura se tambaleara. Toro aprovechó para correr hacia un lado, disparando su ametralladora en un arco continuo. Nico, distráelo. Ordenó. Nico, pálido y tembloroso, lanzó un dron de señuelo que zumbó hacia el coloso. La criatura giró su cabeza masiva, siguiendo el dron, y por un momento pareció que funcionaría. Pero entonces, con un movimiento rápido, el coloso barrió el dron con una de sus patas, destrozándolo como si fuera un juguete. Luego, fijó sus ojos en nosotros. Corrimos. No había otra opción. El coloso nos perseguía, sus patas arrancando pedazos de roca del suelo. Nos refugiamos en una cueva cercana, un túnel estrecho excavado en la pared del cañón. El aire dentro era húmedo y olía a podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa que brillaba débilmente, como si estuviera viva. Esto es un maldito nido secundario, susurró Clara, su voz tensa. Estamos caminando directo a su despensa. Silencio, espetó Toro. Si nos quedamos quietos, tal vez no nos encuentren. Nos agachamos en la oscuridad, con las armas listas. El suelo seguía temblando, pero los pasos del coloso se alejaban. Por un momento, pensé que habíamos escapado. Entonces, escuché un sonido, un chasquido, como el de un hueso al romperse. Venía de más adentro del túnel. Nico encendió su linterna, y el haz de luz iluminó algo que me heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de capullos, cientos de ellos, cada uno del tamaño de un hombre. Dentro, podía ver siluetas, formas humanas, atrapadas en una sustancia gelatinosa, con tubos orgánicos conectados a sus cuerpos. Algunos se movían débilmente, como si todavía estuvieran vivos. Dios mío, murmuró Nico. ¿Son Eldivers? Clara se acercó a uno de los capullos y tocó la superficie. La figura dentro se estremeció, y un gemido ahogado escapó del capullo. Retrocedió, con el rostro pálido. Están usándolos, dijo. ¿Cómo? Combustible. O comida. Toro escupió al suelo. Bichos asquerosos. Vamos a volar este lugar. Pero antes de que pudiéramos movernos, el chasquido volvió, más fuerte esta vez. Algo se movía en la oscuridad, algo que no era un insectoide normal. Era alto, delgado, con extremidades largas y retorcidas que terminaban en garras. Su cabeza no tenía ojos, solo una boca llena de dientes que brillaban bajo la luz de la linterna. No era un coloso, ni un insectoide común. Era otra cosa. Fuego. Gritó Toro. Disparamos al unísono, pero la criatura era rápida. Se deslizó por las paredes, esquivando las ráfagas de plasma y las balas. Saltó hacia Nico, que apenas tuvo tiempo de gritar antes de que las garras lo atravesaran. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil, mientras la sangre formaba un charco a su alrededor. Retrocedan. Ordenó Toro, disparando su ametralladora hasta que el cañón brilló al rojo vivo.
Corrimos hacia la entrada de la cueva, pero la criatura nos seguía, moviéndose como una sombra. Clara lanzó una granada de fragmentación y la explosión llenó el túnel de polvo y escombros. Por un momento, pensé que la habíamos detenido. Pero entonces, la criatura emergió del humo, ilesa, y se lanzó hacia Clara. La vi caer, su lanzacohetes rodando por el suelo. Intenté disparar, pero mi rifle se había sobrecalentado. Toro me empujó hacia la salida, gritando: «Corre, novato. No mires atrás». Salí de la cueva, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba el rugido del coloso, que había regresado y ahora estaba destrozando la entrada del túnel. Corrí sin dirección, tropezando con rocas y cayendo en charcos de líquido verde. No sabía si Toro seguía vivo, ni qué había pasado con Clara o Nico. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome. Horas después, o tal vez minutos, el tiempo se había vuelto borroso, llegué a una plataforma de extracción. Era un milagro que estuviera intacta. Activé la baliza de emergencia, rezando para que la tormenta electromagnética hubiera pasado. Mientras esperaba, me escondí detrás de una roca, con el rifle en las manos, aunque ya no tenía energía. El silencio era peor que el ruido. Cada crujido, cada susurro del viento, me hacía pensar que la criatura estaba ahí, observándome. La cápsula de extracción llegó con un estruendo, abriendo una nube de polvo. Subí a bordo, casi llorando de alivio. La puerta se cerró, y la cápsula ascendió, llevándome lejos de ese infierno. Desde la ventana, vi el planeta alejarse, una esfera oscura, cubierta de nubes púrpuras y relámpagos. Pero mientras miraba, algo me llamó la atención. En la superficie, entre las rocas, vi una figura. Era alta, delgada, con extremidades retorcidas. Me miraba, aunque no tenía ojos. Cuando regresé a la estación orbital, me llevaron a cuarentena. Los médicos me revisaron, me hicieron preguntas, pero no les conté todo. No les hablé de la criatura, ni de los capullos, ni de la forma en que el planeta parecía vivo, como si respirara. No quería que pensaran que estaba loco. Me dieron una medalla por sobrevivir y me asignaron a una nueva misión. Pero no puedo dormir. Cada noche, veo esos ojos que no existen, esa boca llena de dientes. Y a veces, cuando estoy solo, escucho un chasquido, como el de un hueso al romperse. No sé qué encontramos en ese planeta. No sé si era un insectoide, un experimento, o algo peor. Pero sé que no estoy a salvo. Nadie lo está. Y mientras la supertierra sigue enviando el Diversa a esos mundos olvidados, me pregunto si no estaremos alimentando algo mucho más grande, algo que nos observa desde la oscuridad, esperando su momento.